Hola, soy Rose510 y este es el sexto vídeo de Creepy Urbano. Será de leyendas de mi ciudad. Fue copiar y pegar. 1. El fantasma de Ciudad Guzmán. Rodolfo, mi compadre y amigo, me contó este suceso, que hemos vuelto a comentar muchas veces después. Cuando trabajaba en el ramo bancario, hace unos 10 años, tenía que viajar de vez en cuando a visitar sucursales foráneas, a pueblear, como se dice en México, y cierta vez fue enviado junto con otro compañero, de nombre Elías, visitar la sucursal de Ciudad Guzmán, antes Zapotlán el Grande, Jalisco, cerca de Guadalajara. El trabajo que encontraron allí resultó mayor de lo previsto y decidieron quedarse a dormir 1 o 2 noches. Al final del primer día, agotados por el trabajo, llegaron ya tarde a registrarse en cierto hotel ubicado en el centro y cercano a su trabajo. Se instalaron en la habitación y Elías se acostó enseguida. Rodolfo quiso darse un regaderazo antes de ir a la cama. Cuando salió del baño le habló a su compañero, pero este le respondió con un ronquido. Se sentó en su cama y se dispuso a leer un libro antes de dormir. Cuando empezó la lectura escuchó que le hablaron con voz suave e indefinida. Dejó el libro y volteó a ver la habitación, pero no vio a nadie. Se enderezó y se asomó para ver si había sido Elías el que estaba hablando dormido, pero su amigo estaba totalmente tranquilo. Continuó su lectura y la voz también continuó inquietándolo. Ahora ya con tono menos suave. Se levantó al baño a mojarse la cara sin dejar de escuchar la voz. Con la luz del pasillo del hotel alcanzaba a iluminarse un poco la habitación. Debo de estar cansado y alucinando, se dijo. Regresó a la cama y retomó su lectura, pero sintió una brisita cerca del oído y sacudió la cabeza tratando de ignorar aquello. Decidió apagar la luz y dormirse. Rodolfo, molesto, comenzó a hacer ejercicios de relajación, negando lo que sucedía, pero la voz persistía. Durante horas lo estuvieron molestando. Ya acostado, en un instante sintió que se hundía en la cama, como si alguien se sentara junto a él. Entonces se incorporó, muy extrañado. Pensó estar imaginando cosas. Él no creía en rollos o fenómenos paranormales. El ser no solo se sentó en la cama, sino que se le recostó a un lado y, aunque no lo tocó, lo sentía pegado a su costado. Rodolfo tenía la sensación como si lo estuvieran observando fijamente. Trató de encender la luz, pero el apagador no respondió. Pensó que tal vez había una falla eléctrica. Escuchó insultos y malas palabras. Voy a ignorar esto, se dijo, pero siguió escuchando sandeces. Le hablaban con mucha vulgaridad de sexo ocurrido en esa habitación. Para entonces Rodolfo ya estaba sacado de onda. La voz no se callaba y estuvo a punto de despertar a Elías para saber si los dos escuchaban lo mismo. Pero estaba bien dormido, no quiso inquietarlo. Una y otra vez intentó dormir, pero sentía la presencia tan cerca de su rostro que era insoportable. Rodolfo, además de exhausto, estaba muy nervioso. Esto ya rebasaba el límite de su paciencia. Después de varias horas recordó un proverbio bien sabido, de dominio popular. Si un ánima te molesta, la mandas mucho a la chingada, y lo dejan a uno en paz. Así lo hizo y santo remedio. De tan manera misteriosa como llegó el fantasma, así mismo se fue. Finalmente el cansancio lo venció y se quedó dormido. Cuando despertó, al otro día, creyó haber imaginado o soñado cosas, y más cuando Elías le dijo que él no había escuchado nada. Pero cuando llegaron a trabajar y los compañeros del banco les preguntaron en cuál hotel se había hospedado, los otros de inmediato dijeron, ahí asustan. Rodolfo les preguntó si sabían en cuál cuarto y le dieron el número de la habitación donde habían dormido. La habitación 25. Los eventos sucedidos no eran producto de su imaginación. El hijo del dueño del hotel admitió tener conocimiento de diversos hechos inexplicables ocurridos en esa recámara. Todos los empleados sabían lo que pasaba, pero seguían dándole uso al cuarto. En esa misma semana habían espantado a una joven hospedada en la misma habitación. Sin embargo, a veces no ocurría nada, y no iban a cerrarlo por culpa de fantasmas. A los empleados todo eso tal vez les causaba diversión, pero Rodolfo y Elías se cambiaron de cuarto. 2. La leyenda del volcán de Colima. El volcán de Colima, llamado también volcán de fuego, está en el estado de Jalisco, al suroeste de la ciudad de Guzmán. Mide 3,886 metros de altura y por el aislamiento del cono y sus contornos bien definidos, es uno de los volcanes más hermosos de México. La historia menciona violentas erupciones ocurridas en 1575, 1611, 1806, 1808, 1818. Su leyenda dice que hace varios siglos, en los años de la colonia, el rey Colimán, gobernador de la región, vivía en su mansión en las afueras del volcán con sus fieles doncellas y guerreros.
La historia dice que después de una discusión con el virrey español, este rodeó a Colimán y su gente en su propia mansión, les cortó el agua y los alimentos, y los amenazó con matarlos si salían de ahí. Así duraron varios meses, pero como no podían vivir y su muerte era inevitable, intentó escapar una noche junto con sus doncellas y guerreros, pero fueron descubiertos por los españoles. Entonces, para evitar ser capturado, el rey se aventó al volcán y lo siguieron sus doncellas y guerreros. Se cuenta entre los que viven en la región, que el volcán hace erupción cuando son maltratados los descendientes del rey Colimán o de sus doncellas y guerreros. Y estos de cualquier ciudad del estado. Don Ferruco. Don Ferruco era un tipo muy original y popular. Tenía alrededor de 40 años y es conocido ya que transitó las calles de Guadalajara llamando la atención de cuantos se encontraban con él. Casi nadie sabía su verdadero nombre y todo el mundo lo designaba con el apodo que le pusieron desde que vino a Guadalajara: Ferruco. Algunos viejos atribuyen el apodo a un grupo de muchachos ociosos del apartado barrio del Jicamal, mientras que otros aseguran que fue su suegra. Cuando comenzó a usar bastón, el pueblo tapatío le regaló el título de Don en un pergamino. En cuanto al verdadero nombre del personaje en cuestión, hay diversas versiones. El vocablo Ferruco es, para unos, un diminutivo del nombre de Francisco. Para otros, no es más que una corrupción del nombre de Fernando. Sin embargo, para aquellos que no están conformes con que él se haya llamado Francisco o Fernando, el vocablo Ferruco es un nombre arbitrario, un apodo. A todos estos nombres hay que agregar el de Rosalío, con el cual lo llamaban algunos conocidos suyos. En los periódicos y hojas sueltas de caricaturas publicadas anualmente en esta ciudad, con motivo del Día de Finados, muchas veces figuró el nombre de Don Ferruco entre los muertos por los caricaturistas. En una de las cartas de la popular y divertida lotería, que editó la Casa Reto y Anciray, en los escaparates de algunas tiendas, se exhibían curiosas tarjetas postales con diversos retratos de Don Ferruco. Este es el retrato que se conoce más parecido al original. Don Ferruco nunca habló, ya que era sordomudo de nacimiento. Fue miembro de una numerosa familia de sordomudos de apellido Jasso y originario de las barrancas de Atenquique, según unos, o de las haciendas de San Vicente en jurisdicción de Tamázula, según otros. Ferruco se crió en Tomia, Jalisco, vivió sucesivamente en las ciudades de Zapotlán el Grande, Sayula y en las haciendas de Huexcalapa y Santa Cruz del Cortijo, donde era muy querido por los empleados por ser hombre de muy buen corazón, de una conducta intachable y porque a todos se mostraba de buen humor y dispuesto a sufrir con paciencia las travesuras de los demás. La suerte se mostró a Ferruco demasiado propicia. Protegido por una acaudalada familia de esta ciudad, no tuvo que preocuparse por su propia subsistencia. Ni alimentos, ni vestido, ni habitación llegaron a faltarle desde entonces. Con singular confianza entraba en los establecimientos mercantiles de mayor importancia, a conversar a señas con los dependientes y pedirles alguna prenda de ropa que él siempre sabía utilizar, aunque fuera una cosa enteramente pasada de moda o impropia de su edad y condición. A veces se le daban en calidad de anuncio, algunas cosas nuevas y en buen estado. Rara vez faltaba los domingos al paseo de los portales y casi todos los días se presentaba en la plaza de armas, a flechar a cuantas muchachas bonitas concurrían al expresado jardín, se divertía en los cines sin necesidad de boleto, ocupaba siempre uno de los mejores lugares en catedral, en puestos de agua fresca le regalaban vasos de tepache, dándose por bien pagadas a las vendedoras con el rato de diversión que el buen sordomudo les proporcionaba, los peluqueros generalmente lo afeitaban gratis y lo mismo sucedía en los tranvías sin que los conductores le obligaran a bajar. Pasó sus últimos días en el Hospital de San Camilo, pensionado por la familia Fernández del Valle. El general Hilachas. Era un limosnero que usaba un viejo kepi, huaraches, un vendaje de color indefinido y que con orgullo decía: "Yo soy general", y de la misma manera pedía que la gente lo nombrara de esa forma al dirigirse a él. El general Hilachas fue un antiguo revolucionario que conservó el uniforme de soldado, raído y mugroso. La ropa que le obsequiaban se la ponía toda al mismo tiempo, llegando a usar 5 o 6 sacos, uno encima de otro, además del gabán y la gorra de soldado. Alguien le escribió en ella: "General del batallón 41". El nombre del general Hilachas quedó grabado en la memoria de muchas generaciones, solo por vestirse con las prendas que cada mano generosa le daba. Marchaba por el centro de las calles, con riesgo de ser atropellado por algún automóvil o calandría.
el general Hilachas entró a Guadalajara por San Pedro Tlaquepaque sin compañía alguna, dictando órdenes y diciendo a los primeros curiosos que se le acercaron que era general y que Guadalajara le parecía bien para defenderla de los porfiristas. Su atuendo trataba de simular la indumentaria de un militar de alto rango. La gorra, formada por trapos viejos, parecía de general francés. La chaqueta, con parches y remiendos, le quedaba untada al cuerpo y su figura era tal, que en principio fue confundido con alguna ánima del purgatorio solicitando rezos. El de las hilachas tomó la ciudad por suya y cualquier rincón, acera, banca de jardín o pie, le eran buenos para descansar dormitando, pasar la noche durmiendo o simplemente meditar. Había sido soldado de Pancho Villa y la lucha por la toma de Zacatecas lo dejó mal de la cabeza. 3. El niño que le temía a la oscuridad. Se cuenta de un niño llamado Ignacio, Nachito, desde los inicios de su vida tuvo un miedo extremo hacia la oscuridad. Era tal ese miedo que si no había luz en el lugar donde dormía, lloraba y gritaba. Así fue hasta la edad de 5 años cuando falleció, dado a que su niñera olvidó encender las 4 luces, que se encontraban en las esquinas de su habitación. Fue sepultado en el Panteón de Belén. Sin embargo, las dificultades siguieron, ya que el velador cada mañana veía el féretro del niño fuera de su tumba, por lo que debía ser introducido de nuevo a su lugar cada mañana. También se cuenta que se veía su fantasma en la puerta del camposanto tratando de llegar a la luz de la calle. Ante esto, sus padres decidieron modificar la tumba, haciendo un féretro de piedra que estuviera en el exterior con 4 antorchas alrededor de él. Allí fue puesto el cuerpo del niño y desde ese momento todo ha regresado a la normalidad. Hoy en día se le pueden dejar ofrendas como dulces o juguetes, tal vez para que el niño siga descansando con tranquilidad y pueda jugar cuando su espíritu salga de noche. 4. La apuesta. Se cuenta de un grupo de amigos que estudiaban medicina en el hospital civil y un día, uno de ellos hizo una apuesta con sus compañeros. Entraría al Panteón de Belén a las 8 de la noche, hora en que según la creencia salían los muertos de sus sepulcros y clavaría un clavo para constatar su presencia. Dadas las 8 en el reloj, el joven brincó la barda con clavo y martillo camino hasta el fondo del panteón y clavó el metal puntiagudo en la pared. Sin embargo, al quererse retirar del lugar, notó que alguien o algo le detenía su saco, fue entonces que se llenó de pavor y horror a tal punto de perder la conciencia. Sus compañeros le esperaron 1 hora y al notar que no llegaba entraron al panteón a ver lo que pasaba. Sin embargo, fue demasiado tarde ya que el joven yacía muerto. Lo hallaron tendido en el suelo con el saco sujeto a la pared con él. Se dice que los compañeros del joven enloquecieron. 5. Las monedas. Se dice de un señor que residía en la ciudad y tuvo que partir a la costa para arreglar asuntos de negocios con sus terrenos. Partió en la tarde, pero no llegó a su destino pues fue asesinado en una emboscada. Se dice que murió antes de anochecer. Sin embargo, en la noche cuando su familia se encontraba dormida, su hija mayor le vio llegar. Al verlo, él le dio órdenes de seguirlo en silencio, la llevó al escritorio de donde sacó un compartimiento con monedas de oro, dejó instrucciones y rato después partió a un viaje largo, según lo que el ánima contó a su hija. Al día siguiente la terrible noticia llegó a oídos de la familia, la muchacha platicó lo que había pasado con su padre la noche anterior, aunque aquella noche que fue asesinado logró defenderse y matar a algunos culpables de la emboscada. Adiós, suscríbanse.